En mi último video analicé por qué el enfrentamiento entre Naruto y Pain fue tan épico y sigue siendo tan recordado hoy en día, a lo que un seguidor comentó esto: la saga de Pain sería perfecta si Pain no revivía a todos. Es algo que me dejó pensando, pues no lo había considerado y la verdad que me parece muy acertado. Pero, ¿por qué revivir a todos los fallecidos en la invasión de Pain a Konoha fue una mala elección? Es simple, le quita impacto, se siente menos progreso. Y esa es la clave. Las muertes en la ficción no deberían ser simplemente un suceso más en la historia y ya. Con esto obviamente me refiero a la muerte de personajes significativos para la trama. Si un random se muere de fondo por ahí en un tiroteo XD nomás. O por otro lado, usarlas para generar un impacto momentáneo y luego revivir a todos con las esferas del dragón. Con eso, lo único que consigues es que cuando muera otro personaje ya no será nada impactante. Por lo que las muertes y sobre todo las resurrecciones de los personajes deben ser tratadas con mucho pero mucho cuidado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante usar la muerte de un personaje y qué propósitos debe cumplir para ser considerada una muerte de alto impacto? De eso hablaremos en este video, pero antes avisarte de que hay spoilers fuertes en este video de las siguientes series. Dicho esto, empezamos. Uno de los puntos más importantes es el impacto emocional de la muerte del personaje. Se debe considerar cómo va a impactar esta muerte a los demás personajes, sobre todo los personajes que están conectados emocionalmente al fallecido. No puedes matar a un personaje y no mostrar la reacción de los demás personajes como si nada. Por ejemplo, en Naruto, más específicamente en la Gran Guerra Ninja, Neji muere de la manera más random posible. El impacto emocional en los demás personajes no se abarca de una manera realista, pecando de superficial y breve. Además, a nosotros como espectadores no nos genera un gran impacto, pues en ese momento ya Neji era tan secundario como un shinobi de la aldea del agua. Para este punto de la historia, la conexión emocional que Neji pudo haber generado en los espectadores ya había desaparecido. Prácticamente ya nos habíamos olvidado de él. Pero en el otro extremo tenemos la muerte de Jiraiya. La conexión emocional con el personaje nunca se pierde y al contrario, fue progresando aún más en los capítulos previos a su muerte. El espectador puede ver cómo Jiraiya va siendo correlado cada vez más y más, y aunque predecible, su muerte está construida de una manera ideal. Una muerte, inevitablemente, genera que las personas alrededor del fallecido se vean obligados a cambiar ciertos hábitos o dinámicas. Esto aplica a la realidad y también debe aplicarse a la ficción, no como en Star Wars 8, que si no la has visto no te preocupes que no te pierdes de nada. Básicamente desde la anterior entrega se nos anticipa un villano llamado Snoke, que era el líder supremo de la Primera Orden, los antagonistas. ¿Y sabes qué pasa? Lo matan como si nada, literalmente. Este personaje muere y no hay ningún tipo de consecuencia a largo plazo ni fuerza a los personajes involucrados, que encima son los principales, a evolucionar ni cambiar en nada. Pero un excelente ejemplo lo tenemos en Shingeki no Kyojin. La muerte de Erwin Smith marcó un antes y un después. Literalmente lo cambió todo. Su muerte, bien ejecutada, afectó fuertemente a que Hanji, Levi, Armin y principalmente Eren se vean obligados a cambiar, a evolucionar como personajes. Hanji se vuelve la nueva comandante y por lo tanto se vuelve un personaje más serio y sombrío, algo que vemos que claramente no le queda y ella misma se agobia por el cargo. Levi en verdad no cambia mucho, pero ya no tiene esta dinámica de compañerismo que tenía con Erwin. Eso no lo consiguió con nadie más. Armin se vuelve un personaje más relevante planteando estrategias para la legión y Eren se vuelve un emo vengador, básicamente. Una muerte inolvidable debe generar un cambio radical en su historia, no solo forzar a evolucionar a los personajes, sino literalmente afectar a la historia. Es decir, si no hubiera muerto el personaje, la historia hubiera sido radicalmente distinta. Un ejemplo mal ejecutado de esto es claramente Goku muriendo, o sea, cualquier muerte de Goku, pero agarremos su muerte cuando se sacrifica teletransportándose junto a Cell. Esto debería representar un fuerte cambio para todos, cambiar la historia radicalmente y que Gohan sea el nuevo protagonista. Pero esto dura poco porque Goku revive. Y ese es el problema principal con Dragon Ball. Goku si muere, revive. Es decir, no hay progresión. Las muertes de Goku o de Krillin deberían ser impactantes, pero más se sienten como las muertes de Kenny en South Park. Sin embargo, un ejemplo magistral de este tipo de impacto es la muerte de Ned Stark en Game of Thrones. Su muerte literalmente cambia absolutamente toda la dinámica de la historia. Era el protagonista y de la nada muere. Desde ahí no hay un protagonista claro y tanto los personajes como los espectadores viven esta incertidumbre de que en cualquier momento la historia volverá a dar otro giro, cosa que pasa varias veces en Game of Thrones, que yo no sé quién para decirlo, pero si no la has visto deberías, porque tiene varias muertes excelentes. Otro punto importante que debe transmitir una muerte es un mensaje o enseñanza para los espectadores, pero claro, debe ser un buen mensaje y coherente con la historia del personaje a sacrificar. De nuevo, no como en Dragon Ball, donde por ejemplo Goku se sacrifica por la humanidad salvando a la Tierra de la amenaza que es Cell, pues se supone que la muerte debe transmitir la valoración del sacrificio por un bien mayor y la autodeterminación, pero el mensaje no se logra apropiadamente porque Goku revive. O sea, Goku puede andar matándose por ahí porque ya incluso él mismo sabe que va a revivir nuevamente. Sin embargo, en Naruto, la muerte de Zabuza sí transmite una enseñanza clara y de manera exitosa. Zabuza se nos presenta como un ninja frío y sanguinario, es decir, ¿qué clase de emociones podría tener alguien como él? Ese es el impacto de su
su muerte. Tras el fallecimiento de Haku, su aprendiz y compañero, Naruto le incita a reflexionar sobre la valoración que le debería dar a su compañero. Zabuza rompe en llanto por las palabras de Naruto, aunque no son las palabras realmente, es la liberación del sentimiento reprimido por la pérdida de su único ser querido. Pues claro, en su contexto no está permitido valorar la vida, después de todo es un asesino, pero Naruto desbloquea este sentimiento y Zabuza muestra su lado más humano. Tal es el cambio que, cuando está a punto de morir, Zabuza lo único que quiere es fallecer al lado de Haku. Así, su muerte nos enseña a valorar los lazos humanos, incluso en el mundo de los ninjas, donde la frialdad y el pragmatismo son el común denominador. Muestra que incluso alguien considerado un demonio puede ser profundamente humano. Un punto que diferencia las muertes buenas de las excelentes es el simbolismo. Tiene que haber un impacto simbólico que represente un cambio temático en la historia. Es decir, la muerte del personaje debe representar algo más que la muerte en sí misma. Puede ser el fin de una historia como cuando muere el villano final o el inicio de una guerra como el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Y de nuevo regresando al ejemplo de Star Wars 8, Snoke se supone que era el máximo exponente antagónico. Este muere de manera abrupta y no nos dan un contexto suficiente para impactarnos por su muerte. Se supone que este suceso debería simbolizar la caída de la Primera Orden o al menos un cambio drástico en la misma, pues ahora el que toma las decisiones finales es otro. Pero la película se concentra más en la relación entre Kylo y Rey, por lo que no se logra un peso significativo de este suceso. Pero un buen ejemplo lo vemos en Avengers Endgame, con el sacrificio de Iron Man. Más allá de su muerte literal, Tony Stark simboliza el cierre de una era, el paso de la antorcha a una nueva generación de héroes. Su arco completo es un símbolo de redención y crecimiento de un hombre egoísta a un verdadero héroe. Es el mejor desarrollo de un personaje heroico, diría yo. Aunque bueno, fuera de la ficción, su muerte también representa la debacle de Marvel Studios. Después de esta película, Marvel ya no tendría el mismo peso en los cines como alguna vez lo tuvo. Ya habiendo mencionado todos los tipos de impacto que podría generar una muerte, otro punto importante también es la construcción de la misma. Y aquí hay dos métodos: hacer una muerte anticipada o una muerte sorpresiva. Este es un factor a considerar porque muchas veces se opta por una muerte sorpresiva cuando hubiera sido mejor una muerte anticipada para no generar confusión o decepción en la audiencia. En términos generales, una muerte anticipada es mejor cuando se quiere generar un fuerte lazo emocional entre el personaje y la audiencia. Por ejemplo, la muerte de Jiraiya es fuertemente anticipada. Esto nos permite empatizar completamente con el personaje, con sus sueños, con sus inseguridades, con su filosofía de vida. Nos permite interpretar previamente su sacrificio y valorarlo con el simbolismo que conlleva. Es una manera segura de cerrar el arco del personaje completamente y de manera satisfactoria, y está bien ejecutada porque no se alarga demasiado. De esta manera, no se pierde el impacto emocional construido durante toda su infiltración en la Nación de la Lluvia y el flashback donde nos relatan por primera vez su llegada a aquel lugar. Paralelamente tenemos las muertes inesperadas. Estas muertes son más efectivas para impactar en las expectativas de la audiencia y de los personajes dentro de la historia. Si se busca generar un vacío transmitiendo realismo y sobre todo crudeza, esta es ideal. El mejor ejemplo es sin duda la muerte de Ned Stark. Esta muerte impacta tanto en los personajes como en la audiencia. En ese momento era considerado el protagonista, por lo que su muerte subvierte todas las expectativas. Demuestra el tono crudo de la serie y nos mantiene tensos con la idea de que nadie está a salvo. Es una escena tan bien lograda porque justamente evita los riesgos de ese tipo de muertes. A pesar de ser totalmente inesperada, no es gratuita y está muy bien justificada. Todos los hilos necesarios de la historia se unieron en ese momento rápidamente para agarrar a la audiencia por sorpresa. Además, cierra apropiadamente el arco de Ned, el arquetipo del héroe ético que simplemente no encaja en la dinámica conspiranoica y traicionera que es la política de King's Landing. En síntesis, las muertes anticipadas son buenas para un mayor impacto emocional, para generar tristeza y reflexión, mientras que las muertes inesperadas son ideales para generar un impacto sorpresivo e incredulidad. Además, hacerla anticipada permite un cierre más completo y satisfactorio, concluyendo temas narrativos establecidos desde la presentación del personaje, mientras que una muerte inesperada sirve más para hacer cambios caóticos e impredecibles, redefiniendo así la historia de manera abrupta. Las muertes más memorables cumplen con todos estos criterios: generar emoción, sorpresa, dejar un mensaje o cambiarlo todo. Ahí es donde radica la importancia de las muertes en la ficción. En las grandes historias, la muerte no es solo el final de un personaje, es el inicio de algo que perdura en los demás personajes y en nosotros como audiencia. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué otros factores consideras que demuestran que las muertes no solo son un suceso más en la historia y ya? ¿Qué muertes consideras que te han impactado más y por qué? Te leo en los comentarios. Y ya sabes, si te gustó el video apóyame con un like y compartiéndolo con tu grupo de amigos. Sígueme en mis redes sociales que se vienen cositas. Links en la descripción. Sin más me despido, hasta la próxima.